Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este ejercicio de recordar los mejores momentos de la NBA. En esta ocasión nos vamos hasta el 20 de marzo del año 2005 al Air Canada Center de Toronto para ver un duelo entre los Cavaliers y los Raptors, dos equipos de la zona media de la tabla en la conferencia este que luchaban por colarse entre los 8 mejores, 8 plazas que daban derecho a jugar los playoffs. Ninguno de los dos lo conseguiría a posteriori, luego lo explicaremos. El partido hoy se centra en la primera vez en la que esa foto de la derecha, LeBron James superaba los 50 puntos, segundo año de profesional. Su equipo ya pintaba mejor, aspiraba a conseguir un récord positivo. Se habían reforzado con gente como el que está a su izquierda, con Eric Snow, durante el verano y aspiraban a llegar lejos y empezaban a contar ya entre las ayudas habituales, Ramón Fernández, ¿qué tal?, con actuaciones sobrenaturales como la que vamos a ver hoy de un jovencísimo, en edad todavía universitaria, LeBron James. Es verdad, no se la pierda la actuación de LeBron en su segunda temporada, como David decía, en la mejor liga del mundo. Un jugador que todo el mundo recuerda, saltó directamente desde el instituto. Sam Mitchell también se le ve muy joven, todavía no estaba a sus órdenes José Manuel Calderón, no había aterrizado el base extremeño aún en Canadá. Ahí está el ex jugador de la NBA, también ex jugador por Silas, pero hace ya más tiempo, al que hemos visto con anterioridad, el hombre que en esos momentos dirigía los destinos desde el banquillo de los Cleveland Cavaliers, aunque no acabaría la temporada, le supliría en la última recta de curso Brendan Malone. Bueno, pues una de las claves del partido que daban en ese momento, por supuesto, era la anotación de LeBron James, y al LeBron que conocemos de las últimas temporadas siempre es importante en anotación. Este LeBron, Ramón Fernández, con estos compañeros todavía era más importante. Sí, sin duda. Bueno, en general su trayectoria en Cleveland siempre ha estado marcada por eso, ¿no? Por un exceso de soledad. Sí, es cierto. Sin tener pues una profundidad de plantilla lo suficientemente grande como para ayudarle lo suficiente para alcanzar el título. Llegó a ser subcampeón, no lo olvidemos, perdió aquella final, no en esta temporada, sino en años posteriores, aquella final con San Antonio. En ese momento era el quinto máximo anotador del campeonato, estábamos ya muy cerca del final o aproximándonos poco a poco al final de la temporada regular. ¿Quién acabaría como máximo cañonero? Pues todavía estaba coleando y dando mucha guerra a Allen Iverson. Nada más y nada menos. Sí, conocemos a los 10 protagonistas ahora mismo sobre el parquet. Fíjense en el quinteto de Cleveland. ¿Quién rodeaba a LeBron James? Zydrunas Ilgauskas, Drew Gooden, Eric Snow y Ira Newell, por ejemplo. Y en Toronto Raptors, unos Raptors que venían del intercambio más decisivo y más traumático en la historia de esta franquicia, deshacerse de su auténtica superestrella Vince Carter. Sí, en diciembre. A día de hoy jugador de Memphis Grizzlies. Es verdad. Y tenían en el quinteto a Jalen Rose, a la estrella en ciernes Chris Bosh, Loren Butch, Morris Peterson y Rafer Alston, Skip to My Lou. Es verdad. Nada más y nada menos. Ese era el quinteto de Toronto que se plantaba en este partido con 27 victorias y 38 derrotas. El este era tan débil como a día de hoy, sí, y eso le permitía todavía albergar esperanzas de colarse en los playoffs. Cleveland, por su parte, sí que estaba sentado en puestos de playoff con 34 victorias y 29 derrotas, aunque luego se quedaría a las puertas de meterse en la lucha por el título. En la recta final de la temporada, New Jersey Nets fue el equipo que acabó colándose y consiguiendo el octavo mejor récord de la conferencia este. Chris Bosh, que estaba, al igual que LeBron, en su segundo año en la liga. Ya era un jugador de 16, 17 puntos de media por partido. Él sí que había tenido una mínima experiencia en el baloncesto universitario, una única temporada. Y enfrente, pues en la pintura de largo, el jugador más pagado en la plantilla del conjunto del estado de Ohio no era este hombre, aunque veíamos que sus medias en puntos y rebotes como mejor reboteador de los Cavs eran importantísimas. Drew Gooden, el jugador más valorado económicamente, era sin duda Zydrunas Ilgauskas, con gran diferencia de largo. El siguiente mejor pagado dentro del roster bajaba hasta los $4 millones, cuando el lituano ganaba más de 14 millones. Era la gran referencia del equipo de Cleveland Cavaliers en los peores años de tener una imagen consagrada en la historia de la franquicia, hasta que llegó LeBron James. Era él, era el lituano, Ilgauskas. Sí. Oye, nos han puesto un rótulo, perdona David,
a propósito de este hombre que está lanzando desde la personal, Morris Peterson, era el Iron Man del momento. Llevaba más de 200 partidos, no me he quedado exactamente con la cifra, 200 y pico consecutivamente sin perderse ni uno. La mejor tradición, por ejemplo, de Daisy Green, ¿no? Sí señor, no con los mismos métodos, o por lo menos no reconocidos, pero bueno, sí en esa tradición de hombre de acero. Habría que indagar. No tiene pinta Morris Peterson. Supongo que esa fórmula de Daisy Green tiene más swing, Morris Peterson. Sí, vamos a decir cuál es, ¿no? La fórmula de la castidad, según Daisy Green, esa era su misterio, su fórmula secreta para no perderse en un solo partido. Pues es difícil que muchos más jugadores la puedan seguir. La canasta para el mejor anotador de los Raptors en esta temporada 2004-2005, Jalen Rose. El balón que tiene Drew Gooden, otro jugador que ha vuelto a vivir una nueva juventud, no sé si es la tercera o la cuarta ya, la pasada temporada, con unos playoffs maravillosos en Washington Wizards, que le han permitido prolongar su carrera un par de temporadas más, cuando parecía que su carrera había acabado hace 2. Claro, es decir, ha estado un par de años agitando la toalla en el banquillo, ni siquiera formando parte de segundas unidades, sino poco de terceras o cuartas. Sí, de convidado de piedra casi, de cheerleader dentro de la plantilla, por dicho sea con todo el cariño, y sorprendió a todos con, bueno, pues ejerciendo de revulsivo, anotando, reboteando, lo que era Drew Gooden en esencia. La verdad es que son unos casos como rejuvenecen algunos de estos jugadores interiores en los últimos años, ¿no? Kevin Garnett también ha tenido su momento que parecía ya estar muy hacia abajo y de resucitar, esas famosas dietas y demás, y lo de Tim Duncan, bueno, lo de Tim Duncan increíble también. Increíble. Y encima le está durando. Toronto, con esas 27 victorias y 38 derrotas, llegaba de perder 2 partidos en su visita a Filadelfia y en este mismo escenario contra Chicago. Mientras que Cleveland Cavaliers atravesaba un momento delicado de la temporada, una temporada que había empezado muy bien, había perdido 8 de los últimos 11, 2 derrotas de manera consecutiva y sobre todo con un mal LeBron. En el último partido, LeBron James, en el Gun Arena, que era como se denominaba entonces a la cancha de Cleveland Cavaliers, había perdido contra Filadelfia y LeBron James había quedado en 16 puntos, un 3 de 20 en tiros de campo, 0 de 4 en triples. Siguió contribuyendo como ha hecho toda la vida en todo lo demás, 8 rebotes, 8 asistencias, 4 robos de balón, pero una nefasta serie de lanzamiento que no sé si tendría algo que ver o no en cómo se desató la tormenta en este partido, en el que de momento LeBron está en 0 puntos. Balón interior para Ira Newell, que acabó sus días profesionales en la NBA en Lakers, si no me equivoco. Sí, jugador siempre muy físico, pero realmente de muy poca calidad, para que no vamos a engañar. Y esa mala racha a la que tú aludías había llevado de alguna manera a hacer algunos cambios a Paul Silas, y de hecho el que venía siendo el base titular, Jeff McInnes, en los Cavs, no iba a jugar ni un solo instante en este partido, y en su lugar, como hemos comprobado, lo ha hecho pues nuestro amigo Eric Snow, que no sé yo si como Paul Silas podía esperar que eso supusiera una revolución o algo muy positivo para su equipo, teniendo en cuenta que Eric Snow, más allá de ser un jugador aseado, pues es que se ha caracterizado siempre por no mirar ni el aro, entre otras carencias. Pues llegó ese verano procedente de Filadelfia en uno de los intercambios, potentes intercambios, que realizó Cleveland Cavaliers en el verano de 2004. Eric Snow llegó desde Filadelfia a cambio de Kevin Ollie y de Kendrick Brown, y ahí se quedaría en el puesto de base titular desde este partido hasta la final perdida contra San Antonio en el año 2007. El otro intercambio muy importante del verano de Cleveland Cavaliers fue mandar a un hombre tan serio como Tony Batty a Orlando a cambio de Drew Gooden, que le tenemos en cancha, y de otro jugador que ha marcado los últimos 10 años de la franquicia de Ohio, como es Anderson Varejao. Sí, que era un rookie. Le vamos a ver saliendo desde el banquillo, pero jugando pocos minutos, todavía con un papel poco relevante. Y hombre, yo lo de Drew Gooden lo puedo entender, ¿no? Tony Batty es verdad que ha sido un jugador muy disciplinado, muy de equipo, útil siempre para el colectivo, pero sin el punch ofensivo de Drew Gooden, que cuando ha estado regular, pues aporta más en ataque, como venía haciendo con esas medias que nos han ofrecido en el prepartido. Vaya canastón de Morris Peterson,
al que aquí en España le recordaremos más de su época como compañero de José Manuel Calderón, un jugador que fue perdiendo actividad y cada vez haciéndose más especialista en el lanzamiento, pero le hemos visto un alero bajito, muy móvil, con muchos puntos, tanto en el tiro, en la penetración. Sí, y que salió de una cama universitaria famosa. Era uno de los Flintstones, o de los jugadores nacidos en Flint y formados en Michigan State con los Spartans junto a Mathin Cleaves, campeones universitarios, y él sí que hizo una carrera interesante comparado, por ejemplo, con Mathin Cleaves, que fue MVP de la Final Four, pero luego no encontró su hueco en la liga. Volando en el contragolpe, LeBron James recibiendo la falta personal, no pudiendo anotar. LeBron, que ya está en 5 puntos en el día que recordamos, la que en el momento fue su máxima anotación y la que hasta el pasado mes de marzo era su mejor anotación en la NBA. En marzo le metió 61 puntos a Charlotte Bobcats y estos 56 son su segunda mejor anotación de siempre. Le va el mes de marzo. Le va marzo, sí señor. El récord, porque claro, estos 56 que va a meter en el partido le convertían en el jugador más joven en alcanzar la cincuentena en su momento, sí señor. Sí, y además con gran diferencia con respecto al anterior recordman, que era Rick Barry, bastantes años atrás. Yo creo que cuando los Warriors estaban todavía en San Francisco, le metió 57 a, no me acuerdo a qué equipo, a los New York Knicks me parece, y él tenía, pues, iba ya camino de los 22, tenía 21 años y cerca de los 22. LeBron está en 20, ¿no? Si no me equivoco. Está en 20. En este partido. Está en 20 recién cumplidos, porque LeBron James es de diciembre. Claro. Gran canasta de Drew Gooden. Atacando el equipo de Toronto Raptors. Rafael Alston buscando los bloqueos de Chris Bosh. Manejo de pelota, se quita de encima Eric Snow. Continúa Alston para Chris Bosh. Ahí está ese duelo que sigue repitiéndose 10 años después en las canchas de la NBA. Chris Bosh fallando el lanzamiento ante Drew Gooden. La lucha por el rebote la gana LeBron. La suelta para Eric Snow. Ya está volando al contragolpe LeBron James, al que trata de frenar Morris Peterson. Creía que ibas a decir Eric Snow, ya me extrañaba. Lo de volando. Volando no. Eric siempre a ras de tierra. Gran movimiento al poste de LeBron, pero no puede anotar. O ni siquiera tampoco volando en el sentido que tú lo decías de rapidez, rápido, ¿no? Porque es un jugador pues, que no se ha caracterizado por ninguna de esas facultades físicas. Perdió la pelota LeBron James, perdió la pelota Cleveland Cavaliers, que después de un mal inicio de partido, gracias a 7 puntos casi consecutivos de LeBron, se ha colocado a 4 de Toronto Raptors. Rafael Alston en el lanzamiento triple que acaba dentro. Más puntos para Toronto. Nadie pensaba que Skip Tumailou pudiera consolidarse en la liga, ¿no? Por venir de la farándula, digamos, de ser una leyenda del playground. Y la verdad es que tuvo unos años bastante potables. Fue importante en varios equipos. Sí. No llegó a ser una estrella, pero sí era un jugador con sus carencias defensivas, lógicamente, pero que en ataque consiguió cierta regularidad, al margen de ese talento que a veces pues se le desbordaba, ¿no? Que era algo evidente. Buscando por dentro a Woods. No, finalmente la pelota fuera para Rafael Alston. A punto de perder la pelota Jalen Rose. El lanzamiento de Morris Peterson, que no consigue anotar. Morris Peterson, que acabó teniendo el apodo de Mr. Raptor por haber jugado tantos años en esta franquicia y estar en el top 3 en casi todas las categorías estadísticas de Toronto Raptors. Sí, echó raíces sin duda en Canadá. Y hemos visto a Jalen Rose, no solo en este partido que estamos viendo, sino que en los últimos días hemos podido disfrutar de su presencia en Madrid, ¿verdad? En el NBA House, sí. Con varios de nuestros abonados pudiendo pues, poco menos que parlamentar con él, ¿no? Y charlar con él, entre otras muchas cosas. Falló Ilgauskas. Vuelven a atacar los Raptors. El balón de Rafael Alston. La bombita que no entra. Salta a destiempo Loren Woods. Y están los Cavaliers. Error en el pase. Recupera Toronto Raptors. Menudo correcalles de partido. La pelota para Peterson. ¡Vaya mote! Metiendo en el póster ahí a LeBron James.
A un LeBron al que se le ve, lógicamente, menos cachas de lo que está ahora. Y ya cuando llegó nos parecía que estaba mucho más cachas de lo normal para un personaje de su edad. Claro, y sin embargo se le ve con los brazos la venganza. Largados. Sí, sin problema. Con esta pasada. Buscó la venganza LeBron James. El pase para Woods. Se le hace de noche con la presencia del Gauskas. No puede anotar. Rebote para Ira Newell. Que ahí en la posición de 3 podía contribuir en esa cuestión, en lo que es el rebote, por poco más. Le podía pedir a Newell. Newell acabó teniendo mucho más protagonismo por sus convencimientos políticos y por sus reivindicaciones. Cierto. Fue donde acabó llamando mucho más la atención en sus 2 años de su carrera. Ha entrado Donaire Marshall, un anotador puro, un lanzador excelso desde la larga distancia, que viene de hacer pues uno de los mejores partidos de la historia del lanzamiento de 3 puntos. Por aquí tengo ya apuntado en algún sitio los 12 triples que metió en un partido apenas unas fechas antes de este encuentro, en un partido contra Filadelfia. Este partido se jugó el 20 de marzo, pues el día 13 contra Filadelfia hizo un 12 de 19 en triples. Donaire Marshall, ahí donde lo ven. un jugador al que desde el cuerpo técnico de Cleveland fueron tomando apuntes, porque cuando acabó la temporada le firmaron para las siguientes 4 temporadas. Y eso que estaba a punto de cumplir en mayo, mes y medio después de este partido, los 32. Sí, es sí. decir, que no se llevaron a un No era un crío. chaval. No se llevaron a un crío. Se dejaron, a mí me da la impresión, se dejaron deslumbrar, porque luego el rendimiento de Marshall en Ohio no fue, bueno, ya no digo tan espectacular como en ese encuentro, sino en general estuvo por debajo claramente de las expectativas con las que le habían firmado. Tenía destellos de calidad. Recuerdo algún partido contra los Nets el año que llegan a la final, en semifinales de conferencia, creo que también se hinchó a meter triples que ganaron el partido. Sí. Pero eso, era una aparición de vez en cuando. Drew Gooden remontando perfectamente línea de fondo para volver a meter a los Cavaliers por debajo de los 10 de desventaja, 16-25 en el marcador. Rafer Alston jugando la pelota por fuera, quiere postear Jalen Rose, que listo Eric Snow. Balón para LeBron, que llega como una locomotora. Falta personal de Donaire Marshall. Buen recuperador de balones, Snow siempre ha sido. Sí, Eso hay que reconocerlo, sin lugar a dudas. un tío listo. Eric Snow y los tiros libres para LeBron James. Vamos presentando caras nuevas en el partido. Por ejemplo, está el africano Pep Show, de esa moda de estos años, Sí. en los que llegaban jugadores africanos con escasa formación, muy grandes, muy fuertes físicamente. Este era de los más bajitos que había, de esa jornada, de esos menos jugadores. altos, sí. Con gran poderío físico, pero Y casi más bajo. todos se estrellaron, la verdad. Sí, no recuerdo a ninguno que realmente hiciera carrera. No se me ocurre ninguno, así algo te cuento. Fíjate, el que a lo mejor acaba haciendo más carrera es, claro, el que está formado en una universidad de mucho prestigio, es Gorky Bien, porque se le ha visto en el mundo básquet. Y el final de temporada en la NBA Claro, también claro, fue muy bueno. Ya en cuanto le dieron minutos, porque Claro. además le tuvo inexplicablemente en el ostracismo de manera exagerada, ¿no? Casi todo el primer año de novato. Pero el mundo básquet yo creo que ha sido una confirmación, aunque frente a España no hizo prácticamente nada, le anuló Marc, pero estaba siendo el jugador de mayor valoración, yo creo, del campeonato hasta entonces. 20-25 con los puntos de LeBron y de Drew Gooden. Está en el campo, ahí está, defendiendo a Rafer Alston, Sasha Pavlovic, que acabó siendo titular en las finales de 2007. Llevaría muy poco tiempo aquí, porque yo luego recuerdo que el que empezó a hacerle titular fue Mike Brown, efectivamente, porque consideró que en un momento dado el balcánico había hecho el suficiente esfuerzo defensivo como para merecerse esa oportunidad, cuando él era un jugador pues más de ataque. Pero es curioso, porque era un jugador de ataque, pero tampoco con la calidad suficiente como para marcar diferencias como marca la saga balcánica histórica, ¿no? Sí, verdad, no marcaba diferencia. No, estaba en tierra de nadie, ¿no? Ni marcaba diferencias en un lado de la cancha ni las marcaba en el otro, en el fondo. Anotó el segundo Rafer Alston. Eric Snow dirigiendo un ataque más de Cleveland Cavaliers. Tenemos a LeBron James con 11 puntos hasta el momento. ¡Qué mano ha metido ahí Pap Show!
jugando que le arrancara o le destrozara directamente la muñeca a LeBron James con ese mate. Falta personal de Pap Show. Yo propongo un juego a los espectadores, que es que se vayan fijando a lo largo del partido en cuánto anota la segunda unidad de Cleveland, es decir, los hombres que no han sido titulares, qué aportación ofensiva van haciendo a lo largo del partido. Y eso nos ofrece un perfecto retrato de lo que fueron los años en esa primera etapa en los Cavs de LeBron James. Y si quieren que sumen al base titular también. Incluso. A Eric Snow. Incluso. Los dos tiros libres acaban dentro para LeBron James. A 4 coloca su equipo. Él y sus 13 puntos. Estoy pensando que algunos de esos fichajes que estaban pensados como veteranos anotadores no salieron bien. Hemos mencionado lo de Marshall, pero por ejemplo me viene a la cabeza Antoine Jamison. Fue una apuesta muy fuerte y fue un rotundo fracaso. Sí. Cuando hablamos de un Jamison, pues que era veterano, pero han transcurrido muchos años con respecto al Jamison que se ha arrastrado y que no ha jugado nada en la 2013-2014 con los Clippers de Doc Rivers. Es decir, era un jugador que por edad podía haber dado mucho más. Pues de ese río revuelto metió el pase Eric Snow para el mate de Ilgauskas y le regañará en algo para que esté más atento al lituano. Se han acercado los Cavs, están solo 4. Dos equipos irregulares, capaces de perder con cualquiera. En esta temporada Jalen Rose forzando, no puede anotar, rebote para Donaire Marshall, gran canasta de Marshall por encima de Zydrunas Ilgauskas. Y ahí está con la pelota Eric Snow, defendido por Alston. Abierto está Sasa Pavlovic, sale a recibir LeBron James, que en estos años no era raro verle jugar los 48 minutos de varios partidos a lo largo de la temporada. Vaya triplazo de LeBron James, ya lleva 2 y ha sido la última canasta del primer cuarto. Muy anotador el cuarto, muy prolífico. Ese 30-27. Y ahí está LeBron James metiendo la bola dentro para Drew Gooden. El pase entre pivots, Ilgauskas no puede finalizar y la bola se la queda a Marshall. Claro, para esos palmeos, para esas segundas opciones le falta timing de salto, le falta físico a pesar de su enorme estatura. 2'21 le daban oficialmente, yo creo, el lituano. Sí. Bueno, pero su principal virtud siempre fue la manita. La manita para jugar de cara, el tiro de media distancia y los movimientos en el poste, sobre todo también para acabar tirando, no tanto movimientos de pivot con el gancho, etcétera, sino más bien, pues eso, el lanzamiento a la media vuelta para tirar con el brazo armado, con la mecánica ortodoxa de lanzamiento. Ha entrado pues el último refuerzo de Cleveland Cavaliers en esta temporada, intercambio producido en el mes de febrero. Mandaron una elección en el draft de 2 años después a Boston, los Cavaliers, para que llegara el checo Jerry Wells. Es verdad que empezó... En su momento se esperaba que fuera un refuerzo, pero luego nada, empezó su andadura en Massachusetts con los Celtics y es un jugador que acabó pasando sin pena ni gloria por la liga, y luego en el baloncesto FIBA igual el regreso tampoco ha hecho absolutamente nada. El gran traspaso es el que tú decías antes, pero por parte de Toronto, el desprenderse del que había sido pues, el faro, el buque insignia, Vince Carter, mandarlo a New Jersey a cambio de, no piensen que jugadores de relumbrón, porque llegaron los dos Williams, Aaron Williams, Eric Williams. Sí, lo importante fue lo que llegó cabreado, claro, que fue Alonso Mourning, claro, que dijo: yo aquí no me quedo. Y efectivamente, una vez que fue cortado, aprovechó para fichar por el mínimo por los Miami Heat y le salió muy bien la jugada, porque es en la temporada siguiente cuando se proclama campeón en el 2006 con unos Miami Heat que ya tenían en esta 2004-2005, había llegado en verano antes de empezar la temporada Shaquille. De hecho serían subcampeones del este. Pierden la final contra Detroit. Sí, subcampeones del este. Efectivamente, al perder la final de conferencia con los Pistons, que luego a su vez palmarían en 7 con los Spurs de Popovich. Miami palma en 7 contra Detroit. También. Sí. Después de haber hecho 59 victorias en temporada regular. Claro, en cambio los Lakers, que se habían quedado en manos de Kobe Bryant, habían perdido también a Phil Jackson, Rudy Tomjanovich, luego los problemas de salud,
Fue la peor época de los Lakers. Sí, de hecho, salvando la última una temporada. de las pocas veces hasta entonces que se habían quedado fuera de playoff. No estarían los californianos en las eliminatorias por el título. Pero todos aquellos malos años se han hecho grandes después de la horrible 2013-2014 que han hecho los Lakers, que ha batido todos los récords negativos de la franquicia angelina. Más que el Staples, la casa de Tócame Rock. ¡Ojo! El cohete rojo, Matt Bonner, tricampeón con San Antonio Spurs. Que por entonces jugaba en su tierra. Efectivamente. Ahí está LeBron marcando los pasos, se lleva el gorro de Pape que está muy atento a todo lo que hace LeBron James. Es tremendo eso, ¿no? Ser Matt Bonner, viajar en autobús, comer emparedados y tener 3 anillos en la NBA. Casi nada. Casi nada. Y que te renueve el equipo, además, Claro, en el que te has vuelto a ganar campeón, te renueve para el año el siguiente. equipo del especialista, pero vamos, hasta extremos insospechados, porque hay otros jugadores, bueno, pues sí, que son especialistas en el tiro, pero hacen alguna cosa más, pero este no, ¿eh? Este yo creo que ni rebotea, ni defiende, bueno, pelea, pero no le veo yo secando a nadie tampoco. Pues parece que cogió bien el balón arriba Pape ¿eh? Sí, tras esa especie de látigo de LeBron, ese cambio de dirección sin cambiar de mano. Jack Nice, Jess Kersey y Mike Henderson, el trío arbitral. Viene a la cabeza Bodiroga por lo del látigo, está de presidente, ¿verdad? En la Federación Serbia. Sí, es el dúo Bodiroga-Djordjevic en los despachos y en la banda, el que ha, bueno, de alguna manera conducido a la selección al éxito en el mundo básquet, al subcampeonato. Algo con lo que nadie contaba, ¿no? No olvidemos que España en la fase previa, tanto al equipo que ha terminado la medalla de plata como al medalla de bronce, les ha ganado por más de 20 puntos. Lo cual, pues no hace nada más que ahondar en la frustración. Totalmente. Giavaroni, también veíamos ahí a la derecha de Sam Mitchell. Atacan los Raptors. Jalen Rose delante de Sasha Pavlovic. Ahí está el balón abierto. Trata de penetrar Daniel Marshall, abriendo para Matt Bonner. ¡Bingo! Para el cohete rojo. Y Jerry Wells actuando de base. Era Jay Triano, no Giavaroni, Jay Triano. Sí, el hombre que ha sido en más de una ocasión seleccionador canadiense, además. El 3 contra 1, bola para LeBron. Contraataque imparable de Cleveland Cavaliers. Jalen Rose clavando el triple. Partido divertido en el Air Canada Center. Y vale la canasta. Falta personal de Pape que está intentándolo de todas las maneras frenar a LeBron James, pero desde que era así de pequeñito era prácticamente imparable. Claro, eso es más un 4. Lo que pasa es que al ser un 4 pequeño y atlético, pues con su movilidad, pues se le pide esa tarea. Estaba pensando también que Jay Triano hubo una época en la que Triano era la gran arma anotadora de la selección canadiense. Era como el EPI. Sí, el escolta tirador, el anotador principal. En una época en la que, bueno, pues no había la calidad de un Steve Nash todavía, ni tampoco la camada tremenda que tiene ahora Canadá. De hecho, los dos últimos números, uno del draft, aunque uno de momento no está demostrando nada, que es Anthony Bennett, canadienses. El otro Wiggins, son canadienses. Hay gente joven para formar una buena selección. En aquella época estaban los Kazanowski, Wilger, que son pibos que jugaban en España, en el Juventud, en el Barcelona, pero que eran bastante limitados. Por eso Triano destacaba, porque era un jugador de clase y de capacidad anotadora desde el perímetro. 23 puntos lleva ya LeBron James, 23 de los 37 que lleva su equipo, solo deja 14 para el resto de compañeros. Morris Peterson buscando el bloqueo de Daniel Marshall. Balón por la derecha para Matt Bonner, que está emparejado con LeBron. Otra vez Peterson hacia la esquina, se va Daniel Marshall, fuerza el lanzamiento, una barbaridad. Regalo para LeBron. Madre mía. Recupera Cleveland Cavaliers.
Y este hombre que pasó un año de ser técnico, mejor técnico de la NBA, Un periodista. Sí. Analista en diferentes televisiones. Aquel premio era ya con José Manuel Calderón, ¿verdad? Sí. Aquel premio se lo dieron como consecuencia del vuelco en el número de victorias que experimentó con él al mando de la franquicia con respecto a la temporada anterior. Eso es. Otro triple de LeBron James, Ramón. Sí, en esta temporada el vuelco espectacular, ¿sabes qué equipo le había dado? Los Phoenix Suns, que no solo firmaron 33 triunfos más que en el año anterior, sino que eso les permitió el nuevo récord ser el equipo número 1 de la liga en temporada regular. Sí, señor, 62 victorias en temporada regular. Sí, no me extraña que se llevara Mike D'Antoni el galardón al mejor entrenador, Steve Nash el MVP, y bueno, pues San Antonio se cruzó en el camino de los de Arizona en la final de conferencia. Como siempre, como les ha pasado en los mejores años a los Suns de aquella época. Más triples en el partido. Donaire Marshall volviendo a aparecer. Incluso Brian Colangelo se llevó el mejor ejecutivo. Al mejor ejecutivo. La lista de premios que, bueno, ya que nos hemos puesto la completamos. El mejor rookie del año fue Emeka Okafor, en una camada que tenía gente como Ben Gordon, Dwight Howard sobre todo, J.R. Smith, Andrew Iguodala, Luol Deng, Josh Childress. Sí. Mejor defensor era la época del dominio absoluto de Ben Wallace. Sí, está bien que digas lo de Josh Childress por lo que comentábamos tú y antes de empezar el partido, ¿no? Que fue incluido Childress en el segundo mejor quinteto de novatos. Y fíjense lo que luego ha hecho Childress, cómo ha ido en picado, ¿no? Desde que se marchó al básquet griego, todo ha sido para mal en su carrera. El mejor sexto hombre fue para un rookie como Ben Gordon. Sí. Desde Chicago Bulls. Vini Vinci, ¿no? Llegar y besar el santo. Y el jugador más mejorado fue desde los Clippers Bobby Simmons. Otro que se perdió en combate, pero las lesiones le han perjudicado, igual que a Emeka Okafor, rookie del año, pero que luego por las lesiones, si ya se veía que iba a hacer menos carrera que Dwight Howard, las lesiones todavía le han machacado aún más. Y Howard, bueno, pues convertido en All-Star perenne, y Okafor pues ahora mismo con la carrera en el limbo. Bueno, pues ya hace una semana antes de este partido metió 12 triples Donaire Marshall. Hoy creo que ya lleva 4 en un santiamén, manteniendo a su equipo por delante en el marcador. Llevando la bola está Mil Palacio, el jugador nacido en Belice. Sí, señor. Eso sí que es una rareza, no sé si este año, pero jugando en Lituania recientemente ha estado. Sí. En la liga lituana. Y Chris Bosh de momento muy tímido en este arranque de partido. Todos los focos del draft de 2003 se los llevaron LeBron y Carmelo Anthony. Empezaban a empujar Dwayne Wade sobre todo, que quedó segundo en la votación de jugador más mejorado. Y Chris Bosh quizá fue el que más tardó en explotar, ¿no? En llegar al Olimpo de las superestrellas de la NBA. Tampoco tardó mucho más. Al año siguiente ya estaría en los 20 puntos por partido, pero de momento estaba en 16. Sí, pero lo que tú dices, que realmente sus años como buque insignia todavía no habían llegado, aunque estaba ya prácticamente llamando a la puerta. Y hay que pensar que algunos de estos veteranos, como Rafer Alston, como Jalen Rose o como el propio Donaire Marshall, que están tirando hoy del carro, pues enseguida iban a desaparecer de la plantilla. Atacando Eric Snow, juega Cleveland Cavaliers. Menos de 6 para llegar al descanso. LeBron James no puede irse. Morris Peterson saca para Eric Snow, que lanza y no anota. El rebote dividido. Se lo quedan finalmente los Cavaliers. Ahora es la pelea de Lucius Harris y otra más de LeBron James. 28 puntos. Rebote para Drew Gooden. 28 puntos sin forzar, especialmente LeBron James. Imperial demostración en estos primeros minutos de partido. Drew Gooden atacando desde lejos. Sonaron los manotazos en su brazo. La falta personal o de Mil Palacio o de Donaire Marshall. Estaba yo repasando la carrera de Mil Palacio
que luego después jugaría todavía en la NBA en los Utah Jazz la temporada siguiente, y a partir de ahí el baloncesto europeo, Partizan, Khimki, Partizan de nuevo, Kavala, Caja Laboral, estuvo en el Baskonia, dos veces creo, dos etapas. Y luego retornó efectivamente, se fue a otro país y volvió para una segunda etapa en el Caja Laboral, pero es que luego jugó en Galicia también, el Blues en Monbus, y luego ya Piratas de Quebradilla ya en Latinoamérica. Y el último, el que figura, al menos en la Wikipedia, es el Lietuvos Ritas, lituano, en el año 2013. Vaya canastón, precisamente, de Milt Palacio. Eric Snow llevando la bola, ayudando ahí ese dato, apoyando las preguntas de Ramón. De momento, puntos de banquillo, Cavaliers 1, Raptors 18. Nos han puesto el rótulo, ¿verdad? Madre mía. LeBron James con Matt Bonner. Qué cara de Gary Cooper se le pone a este hombre, a LeBron. Lucius Harris, el lanzamiento. Error, rebote importantísimo. Drew Gooden, se le escapa la bola, le cae a LeBron, se la juega de 3 y falla. Donald Marshall jugando con Milt Palacio. Este amagaba con pasar hacia atrás, saca para Matt Bonner, se quedó totalmente solo, falla el triple, el rebote lo gana Zydrunas Ilgauskas a la carrera. Eric Snow busca la penetración, se mueve LeBron, tiene que sacar para la llegada de Zydrunas Ilgauskas, ataque estático para el equipo de Paul Silas. Ahí juega LeBron James dentro para Ilgauskas con Donald Marshall. Balón, Drew Gooden. Anota Drew Gooden. Pues si sumamos los puntos de Gooden y de LeBron, creo que poco más queda para el resto de jugadores de Cleveland. Si lleva Gooden 14 y LeBron 28, pues ahí estamos en los 42. Quedan 5 a repartir entre 8 jugadores. Donald Marshall solo en el triple. ¡Bingo! Regalando muchas opciones de tiro los Cavaliers. La verdad es que viendo a Drew Gooden tal como le vemos en este partido, o como lo hemos visto, como tú decías, en los últimos playoffs de 2014 con camiseta de los Wizards, siempre da la sensación de que podría haber hecho mejor carrera. Él ya empezó con mal pie, con aquellos piques con Pau Gasol, que se chupaba en exceso, recién aterrizado desde los viejos de Kansas en los Memphis Grizzlies, en la mejor liga del mundo, en la NBA, y un tipo con esos movimientos cerca de canasta, de medios ganchos, con el buen tiro de media distancia y sobre todo con la capacidad reboteadora, tendría que haber hecho mejor carrera. Sí. Nunca defendió, pero ahí, aparte de que puedas tener mejor predisposición física para defender, etcétera, etcétera, está claro que lo que le faltaba era, o de lo que carecía era de la mentalidad suficiente para el esfuerzo, porque si no, no se entiende. Y para ser más consistente y más regular, porque era un jugador, bueno, de hecho salió muy arriba, yo creo, elegido en el draft. Sí, muy arriba. No me acuerdo exactamente en qué posición, pero era una posición alta. Ahí está el hombre del partido, LeBron James, que de momento está en 28 puntos, sin haber pasado por el banquillo, por supuesto. Un LeBron James que a lo largo de su carrera, incluyendo la última vez en marzo de 2014, esta es la primera, lleva 10 partidos de 50 o más puntos, siendo 2009 un año especialmente fértil en la anotación, y en un periodo de un mes, entre el 4 de febrero y el 13 de marzo, consiguió 3 partidos de más de 50 puntos. En ese año 2009, con Cleveland es con la camiseta con la que han llegado la mayoría de esas actuaciones. 8 partidos de 50 puntos con Cleveland, solo 2 con Miami. Todo incide en lo mismo, ¿no? Estaba mejor acompañado allí en South Beach. Y al revés que otros jugadores que no acaban de igualar sus grandes actuaciones con las victorias del equipo, LeBron sí. De estos 10 partidos solo ha perdido 2 en los que ha pasado de los 50 puntos. Hoy es uno de ellos. Desde luego. Aunque la nueva etapa da la sensación de que va a estar mucho mejor acompañado en los Cavaliers, ¿no? Sí. Viendo a Kyrie Irving como lo hemos visto en el Mundial, Kevin Love, no hace falta descubrir nada.
Varellao no será un novato como en este partido, sino Varellao es una máquina. Una máquina de regularidad. De hacer el trabajo sucio. Siempre y cuando le respeten las lesiones, porque es una pena, ¿eh? Él, hace un año, tuvo esos 2 problemas de salud graves que frenaron en seco lo que era una carrera llamada a ser All-Star. Sí. Una temporada, quiero decir. Promedió, antes de la lesión, 14 puntos, 14 rebotes. Más rebotes que nadie, sí. 14-14 eran sus números, es una burrada. Luego tiene otros jugadores jóvenes interesantes como Tristan Thompson, como Dean Waiters, veteranos que se unen como son Marion y los que Mike Miller, efectivamente, y los que sigan uniéndose. Y hombre, malo será si no hacen algo importante. De hecho son los máximos favoritos en el este, yo creo. Sí, las apuestas así les colocan. El balón, qué calidad de Drew Gooden. Sí. Y es que además hay una cosa clara, en esta moda de los Big Three, este es el Big Three con diferencia más joven y con más años de carrera por delante de todos y cada uno de sus componentes. Porque, por ejemplo, el de los Boston Celtics pues, reunía a 3 jugadores ya muy veteranos y bastante han alargado el ciclo de los verdes. Y en el caso de Miami, pues uno de ellos, Dwayne Wade, pues estaba, lo hemos comprobado, renqueante con sus rodillas, como consecuencia de tantos años de entradas kamikazes a canasta. En Cleveland no van a tener en principio ese problema. Última posesión, o así debería ser, de este primer tiempo, en el que Cleveland y Toronto están prácticamente en tablas en el marcador. Ganan los Raptors solo por 2 en un divertido primer tiempo en el que LeBron James está ya en los 28 puntos. A ver cómo redondea 2 maravillosos primeros cuartos. LeBron se juega el triple, se queda corto, nos vamos a descansar. Saludos nuevamente, continuamos en el Air Canada Center de Toronto, donde nos estamos yendo al primer gran día en la anotación de LeBron James. 20 de marzo del año 2005, vestía la camiseta de Cleveland Cavaliers, llevaba el 23 que va a volver a vestir a partir del 29 de octubre, cuando debutará del año 2014 nuevamente con Cleveland Cavaliers. Y esta explosión anotadora es la que queremos recordar con todos vosotros. Lleva 29 puntos al descanso LeBron James. El primer día que pasó de 50 es hoy. Explotó hasta los 56. Y como decían de Jordan y sus Jordanaires, también se habló mucho de LeBron James y los que le acompañaban, que sumaban muy poquito. Hoy es un claro ejemplo de esas deficiencias, de tanta virtud de este señor y de tantas deficiencias de sus acompañantes. Sin duda. Llevaba 29 puntos en el descanso LeBron. Anotaba hasta ese momento mucho más Cleveland en la pintura, pero no era suficiente. Lo acabaríamos viendo a la postre, una y otra vez, la realización recreándose en cómo era capaz de anotar de múltiples maneras LeBron, al que le estaba funcionando también el tiro de larga distancia. Los Cavs acudiendo además mucho más a la línea de personal, siendo más agresivos, y lo que es un drama es el 21-1 en cuanto a la aportación ofensiva de las segundas unidades, donde claramente palman los visitantes. Él lleva los 3 triples de su equipo, lleva 8 de esos tiros libres, los 8 anotados. Partidazo descomunal de LeBron James. A lo Luis XIV, ¿no? Poco menos que el Estado soy yo. Otros grandes récords de LeBron James son los 19 rebotes que consiguió contra Charlotte vistiendo la camiseta de Cleveland, las 16 asistencias ya con la camiseta de Miami en febrero de 2013 contra los Kings de Sacramento, o los 8 triples que ha logrado en alguna ocasión, entre ellas un día que también pasó de 50 contra los Milwaukee Bucks en febrero de 2009, metió 55, y 24 de ellos vinieron con 8 triples de 11 intentos. Un jugador que amasa ya 37 triples dobles en su carrera. El último en marzo de este mismo año. Kevin Gauskas. Oye, llegando como tráiler el lituano, ¿eh? Eso requiere movilidad. Llevaban un crespón y no recuerdo yo muy bien por qué. Los Cavs están jugando con crespón negro. Y Loren Boots. Eso te iba a decir, que por esos atavismos de la NBA, de volver a poner tras el descanso al quitado titular Loren Boots ahora en pista, pero iba a estar 20 minutos en total con una aportación pues como casi siempre escasa. Este hombre, ¿quién fue su primer equipo? Los Boston Celtics, yo creo.
Sí. Veamos muy impresionado el dato. Zydrunas Ilgauskas, el máximo reboteador ofensivo de la NBA, con casi 4 rechaces en el aro rival. Rafael Alston con Drew Gooden. Jugando el balón dentro. La defensa es de Ira Newell. Chris Bosh no puede anotar. Pasos de Chris Bosh, ahora que se había decidido a ir hacia adelante en lugar de recular con el step back para buscar una suspensión. Pues sí, movió el pie de pivote. Con ese dato que tú das del rebote ofensivo de Ilgauskas, la verdad es que tenían un dúo con mucha capacidad para recuperar las segundas opciones debajo del aro rival, porque Gooden tiene ahí una virtud también en el rebote ofensivo. Sí, y el propio LeBron suele cargar con fuerza el rebote ofensivo. Mira, qué heterodoxia. A la Reman Guillé, el ganchito. Hizo bien, no, hizo mal Drew Gooden al no perseguir esa pelota, porque el balón vuelve a ser de Toronto Raptors. Decía yo antes que se quedaron a las puertas de entrar en los playoffs. Los Cavaliers hubieran sido los primeros playoffs de LeBron James, porque acabaron con el mismo récord que New Jersey Nets, 42 victorias y 40 derrotas. Lo que pasa que en temporada regular perdieron 3 de los 4 duelos contra los Nets, y por eso ese factor de desempate, el resultado directo de los enfrentamientos entre los dos equipos implicados, acabó dándole a New Jersey un puesto en los playoffs para jugar y caer en primera ronda contra Miami Heat. Pero los Cavaliers tiraron por la borda sus opciones, porque llegaron a los últimos 4 partidos por delante de New Jersey Nets. Los Nets ganaron los últimos 4 partidos de la temporada. Cleveland solo pudo ganar 2, perdió los otros 2 y se quedó sin opciones. Llegó al último partido de temporada regular con opciones si hubiera perdido los Nets, pero New Jersey no perdió y se metió en la postemporada, dejando el debut en playoff de LeBron James para el año siguiente. Que durante este partido los Cavs todavía no lo sabían, pero probablemente le deberían a la postre culpar a Toronto de su, de su desgracia, sí, ¿no? Derrotas como esta. Por haber mandado a New Carter. Jersey, a Vinsanity. Sí, señor. Que supongo que en esos partidos consecutivos finales, todos saldados con victoria por parte de los Nets, pues debió ser un jugador fundamental. Buena defensa de Chris Bosh, saltando muchísimo para colocar el tapón, a punto de robar LeBron James. No robó él directamente, pero sí su acción permitió la recuperación de su equipo. LeBron en la esquina, busca el triple, que vuela y ¡bingo! Para LeBron James. Los Cavaliers por delante en el marcador. Si te fijas, ha dejado que se proyectara la pierna derecha hacia adelante en el momento de levantarse de suspensión. Por si le tocaban. No, te lo digo porque en ocasiones, y yo creo que en años algo posteriores a este, los árbitros han empezado a pitar eso como falta del atacante. El año pasado fue una de las cosas en las que más hincapié hizo el comité de árbitros, que se pitara. Yo recuerdo señalizaciones en contra de Ray Allen, por ejemplo, que a pesar de que él se levanta como una vela perfectamente cuadrado, pues a veces tendía a soltar la pierna. ¿Sabes a quién se lo hemos visto también en el baloncesto FIBA? Bueno, hace ya un tiempo, tampoco hace tanto que se retiró, a Bullock. ¿Sí hacía esto? Sí. A Bullock. Anotando Chris Bosh. Bullock, que tenemos un Bullock en la NBA también, Reggie, el de los Clippers, aunque no tenga nada que ver con Sweet Lou, el exjugador de Unicaja y Real Madrid. 17 puntos por partido esta temporada, casi 9 rebotes y un tapón y medio para Chris Bosh, que todavía no lanzaba muchos triples, pero sí que era muy aficionado a no pisar la pintura para buscar sus puntos. La manita. Y otra manita, la de Zydrunas Ilgauskas, su número 11, y está retirado desde hace un año en el techo de la cancha de Cleveland Cavaliers. El que parece que se va consolidando poco a poco como sucesor. Qué triplazo de Rafael Alston. Es Valanciunas, hablando también de Lituania y de Toronto. En el 2014, en la franquicia canadiense, está, se puede decir, el sucesor de Ilgauskas en el básquet de su país. Siendo un jugador muy diferente, ¿no? Porque es mucho más físico y más de comerse el aro. Bueno, como está Toronto, o sea, y podía ir camino de batir otro récord, porque va de momento en un 10 de 18 en triples. Partidazo. Un Loren Woods, que al que vamos a pasar por ahí, que si le buscan, encontrarán que lleva haciendo carrera entre la liga iraní y la liga del Líbano desde el año 2009.
Sí, sí. LeBron no consigue anotar. Nos contaban en ese rótulo que el dúo Ilgauskas-LeBron sumaba entre ambos una media anotadora que era la más alta de cualquier dúo en la historia Mejor pareja de los Cavaliers. Sí, porque nos mencionaban otros dos dúos. Ambos dúos incluían a Will Be Free. Ya sabemos aquel anotador compulsivo. Uno con Hinson, otro no me he dado cuenta con quién era, con Robinson me ha parecido. Y estaban ligeramente por debajo, ¿eh? No había gran diferencia, los 40 y tantos puntos sumados entre ambos jugadores. Will Be Free, siempre nos ha molado ese nombre. que es de Ron Artest, es su nombre. Por ahí andaba, ¿no? Viendo quién le fichaba, ¿no? En China, ¿no? En China fichado. Está mirando en cuanto acabaron promediando LeBron y Ilgauskas y acabó siendo un récord, 44,1. ¿Valía para que fuera récord? Sí, porque en ese momento estaban incluso por debajo, estaban en 43 y pico. Es decir, acabarían estableciendo el nuevo récord como dúo anotador de la franquicia. Anotó Loren Booth y sacó la falta personal, atreviéndose, encontrando el contacto con Ilgauskas y consiguiendo la jugada de 3 puntos. Ahí están sus promedios escasísimos como titular de Toronto Raptors. Booth salió de Arizona, un producto de Lou Tolson y esa tradición de los Wildcats. Qué buen balón de LeBron para el movimiento de Ira Newell. Movimiento muy a la Matt Harpring, ¿verdad? Pasa por detrás. Sí, lo de cortar por la línea de fondo. Bueno, de alguna manera, o aparecer. Hay especialistas. Sí, eso, aparecer desde la línea de fondo para recibir debajo del aro. Un poco de improviso, ¿no? Como si hubiera estado acechando y oculto hasta dejarse ver, ¿no? Ira Newell con el balón mucho no puede crear, ¿no? Él es mejor para recibir y resolver lo más cerca posible del aro, ¿eh? Ahí está, precisamente, Newell con Loren Booth. No miró ni el aro, saca para Ilgauskas. Este abre hacia la derecha, está LeBron, defendido por Chris Bosh. Bosh se pega al cuerpo de LeBron James. LeBron encerrado por 2 jugadores, saca para Ira Newell, que prueba fortuna en el triple. Bingo para Newell. Para dejarme mal. Empate a 66. Quinta asistencia de LeBron. Sí. Solo lleva 3 puntos en el tercer cuarto, pero está repartiendo juego. Este intento de triple es el único intento convertido, además, de Newell en el partido. Rebotearon los Cavaliers con la opción de recuperar el mando en el partido. Eric Snow para Drew Gooden, qué mal pase. Y no solo me refiero hasta el momento, sino en todo el partido solo tiró esa vez desde la larga distancia. Pues podía haber acabado perfectamente en triple doble el partido de LeBron James. Fíjate que todavía en esta época había ciertas dudas sobre su mecánica de tiro y sobre su fiabilidad desde la larga distancia, pero claro, en días como hoy borraba cualquier controversia en ese sentido. Ya la tiene LeBron James en sus manos. Trataba de defenderle Jalen Rose, el lanzamiento que no entra, rebote de Ilgauskas, se hace huecos, se queda debajo del aro, no puede levantar la bola y el último en tocar ha sido Loren Booth. Por lo tanto, el balón sigue siendo para Cleveland Cavaliers. LeBron James mucho menos hablador, mucho menos vocal que en su época actual. Ahora constantemente se le ve corrigiendo, dando instrucciones, dando consejo y también pidiendo consejo a sus compañeros. Vaya pedrada ahora, no tocó ni el aro ese lanzamiento de Zydrunas Ilgauskas, perdió el balón. Toronto Raptors. Pues Jalen Rose a lo tonto va camino de hacer 30 puntos en este partido. Jalen Rose, a partir de su carrera, se empeñaron en hacer el jugador de base. Sí, Un base altísimo.
y luego se demostró que cuando más a gusto estaba y cuando más podía aportar era como escolta, jugando sobre todo en aquellos Pacers subcampeones de la River. Precisamente en esta temporada 2004-2005 se retiró, fue la última que jugó Reggie Miller. Hemos hablado... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Rafer Alston se revuelve a por Ira Newell. Vaya cabreo de Rafer Alston. Taponó por detrás a Ira Newell, que se iba también a por el base de los Raptors. A ver qué deciden los árbitros. A ver la jugada. Bueno, tampoco parecía tanto, ¿no? Por parte de Newell. Parece nada del otro jueves, ¿no, Ramón? Es una falta, baja el brazo quizá más de lo necesario, pero vamos, toca el balón. Este le agarra por el pantalón a Ilgauskas. Pues una técnica para cada uno y no pasa nada. Hay que tener mucha osadía para, teniendo el físico de Rafer Alston, irse a por Newell y encima tratando de pasar por encima de Ilgauskas, como quien dice. Pues ahora tiros libres por la falta de Ira Newell a Rafer Alston. Los Cavaliers que en su división, en la central, nada tuvieron que hacer para aspirar a arrebatarle el título a Detroit Pistons, que con 54 victorias fue el mejor de esa división. El mejor del Atlántico fue Boston, con un récord bastante más pobre, 45 victorias y 37 derrotas, mientras que el campeón de división en el sudeste fue Miami Heat con 59-23. En la conferencia oeste, Seattle con 52 victorias fue el mejor de la noroeste. En el Pacífico, ya lo hemos dicho, Phoenix con 62, y en el sudoeste los Spurs con 59 victorias y 23 derrotas, que a la postre serían los campeones de la NBA. Sí, con Tim Duncan como MVP en las finales. Y mencionabas tú a los Seattle Supersonics. Esta es la última temporada en la que dicha franquicia, estando todavía radicada allí, en el Northwest, en la costa del Pacífico, se metió en playoff. Fue la última vez. En Seattle ya no volvieron a ver baloncesto de playoff. Esta semana, comprendida el 13 y el 20 de marzo de 2005, fueron elegidos como los mejores jugadores de la semana en la conferencia este Paul Pierce, y en el oeste Tracy McGrady, todavía en sus mejores años sobre el parquet, volvió a meter a su equipo en playoff, pero volvió a caer en primera ronda, esta vez además con sorpresa, porque se habían adelantado en el marcador contra los Mavericks por 4-3, en esa maldición que le ha acompañado hasta que el año pasado le tocó estar en la plantilla de San Antonio Spurs. Se queda corto Loren Boots. Después de partidos como el de hoy, LeBron James fue elegido el mejor jugador del mes de marzo en la conferencia este, y en el oeste el otro estandarte de la promoción de 2003, Carmelo Anthony, fue elegido el mejor jugador. Uno arriba Cleveland Cavaliers, ya en el tramo final del tercer cuarto. Cleveland quería romper esa racha de 2 derrotas consecutivas contra Filadelfia y contra Milwaukee. Entró por el centro con decisión Eric Snow, acabó golpeando con su propia rodilla el balón, que se pierde por línea de fondo. Juega Toronto Raptors. Vaya duelo, entre lo poco que defendía Rafer Alston y lo poco punzante que era ofensivamente hablando Eric Snow, la verdad es que en el puesto de base los ataques de Cleveland, bueno, pues era a cual peor en ese sentido. Dentro de ese grupito de la generación de 2003, que ya hemos explicado que Chris Paul fue el último en explotar,
el MVP de la conferencia este en el mes de febrero, en esta temporada, había sido Dwayne Wade. Y en el oeste, como representante de ese nuevo baloncesto que llegaba desde el desierto de Arizona, estaba Shawn Marion, mejor jugador del oeste, representando a Phoenix Suns. Tiros libres para LeBron, que lleva solo 5 puntos en este tercer cuarto. Noticia. Acabó el primero con 29. Muy seguro desde la línea de personal LeBron James. 72-69, 36 para LeBron. Todavía le quedan 20 por anotar. Ay, qué bloqueitos ponía Loren Boots. Y casi se nos caía. Balón a la esquina, Morris Peterson falla el triple totalmente. Solo rebote para LeBron James. Por el centro Snow, observando los movimientos de sus compañeros, trata de presionarle Rafer Alston. Tampoco es su mejor virtud, ya lo hemos dicho. Snow se va por la izquierda, se levanta. Vaya tirito, Ramón. Vaya piedra. Vaya tirito. Sí, con Rafer Alston pasando por detrás siempre todos los bloqueos directos. Pero entre otras cosas porque sabía que como tirador no era ninguna amenaza Eric Snow. Es decir, eso te lo puedes permitir solo cuando tienes tamaña certeza, ¿no? Que la única posible vía de anotación del jugador al que defiendes viene por la penetración. Y uno de los casos más marcados en aquel entonces de la liga era el de Eric Snow. Sí. Es que de hecho, de tres ni se lo planteaba el lanzar. Quinto triple para Donaire Marshall en este partido. 17 puntos en total para este reserva de lujo que tenían los Raptors. Vaya, la defensa de Donaire Marshall en el timing perfecto. Cazó arriba del todo a Drew Gooden. Tiraba menos de un triple por partido Eric Snow. Y metía muchísimo menos. Jalen Rose anotando el triple. El zurdito. Los dos salas titulares eran zurdos en este equipo canadiense, en esta plantilla de los Raptors. Y Rose estaba dejando muy buen sabor de boca en este partido. La pelota para Ilgauskas, aro pasado, no puede el lituano, del que estamos viendo un mal partido. El lanzamiento de Jalen Rose, demasiado crecido por su acierto en el lanzamiento anterior, no tocó ni siquiera aro. Y vamos a entrar en el último cuarto con el partido muy igualado. Entra Papshow. Ahí está Snow. LeBron sigue sobre el parquet. Atento a su defensa, Morris Peterson recibe LeBron en la cabeza de la bombilla. Canasta limpia de LeBron James. A uno coloca su equipo. Con la pelota Rafer Alston, Eric Snow delante. Brazos abiertos ofreciendo el bloqueo está Jalen Rose, que llega tarde. Se queda Aaron Newell con Rafer Alston, a ver qué le hace. Pues se juega el triple por encima de Newell. Toca el tablero, no el aro. Le da tiempo a LeBron. Tira el pase. Muy arriesgado lo que intentaba ahí LeBron James. Aunque ha habido falta sobre Aaron Newell, a falta de 1.3 para llegar al último cuarto. Los árbitros parlamentando, el colegiado Jack Nice, Jess Kersey y Mike Henderson eran algunos de ellos, como se puede observar, muy veteranos. De los que nos gustan. Ahora que tenemos recién jubilado a Vic Babet. Señor. Ahí está Ilgauskas, que no anota, una de las profesiones en las que debería estar más valorada la veteranía, a mi entender. Lógicamente. Con reglas tan incomprensibles como las que dominan el baloncesto europeo y el deporte europeo, en la que hay fecha de caducidad en una edad todavía muy utilizable a los árbitros. Pero en el fútbol son los 45 años y en el baloncesto por ahí, ¿no? Creo que sí. Desde luego son edades bastante jóvenes para tratarse de una cosa que sí, hace falta la condición física para
para seguir el juego, pero nunca será la misma que la de un jugador, ¿no? Claro, no hace falta lo mismo. En fútbol lo podemos llegar a entender. Claro, pero en baloncesto, habiendo 3, creo que... Bueno, el caso de Ipapeta es el mejor, claro, la mejor prueba que de alguna manera refuta las edades de jubilación en el baloncesto FIBA. Es encasillar demasiado, ¿no? Colocarle ahí una edad concreta en la que ya no eres utilizable para esta profesión. Pues no, hombre, no, cada uno tendrá su propia edad de jubilación. Habrá gente que se empezará a ser mucho mejor árbitro con 46 que con 45 probablemente. Drew Gooden contra Papshaw. Se revuelve, frente a Chris Voss era. Sí, todavía le está buscando. Sí, señor, qué buen movimiento de pies. Ese último paso que le permite anotar a canasta pasada. Hoy está haciendo un gran partido Drew Gooden. Ese balón suelto se lo queda Jalen Rose, que se la va a tirar. Ahí quiere romper en velocidad a Drew Gooden. Se frena por encima de Ilgauskas. Qué difícil, pero qué canasta acaba de conseguir Jalen Rose. Eric Snow. Aunque durante buena parte de su carrera se le han caído los puntos de las manos, desde que salió de los 5 fabulosos de Michigan, los Fab Five, junto a Chris Webber, Javon Howard y los otros 2, que no hace falta que le recordemos el nombre porque no llegaron a hacer carrera en la liga. Ahí está LeBron, se le acaba el tiempo, tiene que lanzar, busca el triple y ¡bingo! Para LeBron James, viendo el aro enorme. Menos mal que tenía que pulir la mecánica de tiro. Creo que se le han dado de 2 finalmente a LeBron James, al que le dan 40 puntos. Sí, lo está indicando el árbitro que es de 2. 40 puntos lleva LeBron. Todavía le quedan 16. Prohibido parpadear porque esos 16 van a llegar en los 9,5 que le quedan al partido. Tractor Traylor en el partido. Robert Tractor Traylor. Drew Gooden se resbala, le presiona a Papshaw. LeBron el lanzamiento con fadeaway. No consigue anotar. Rebote para Voss. La pelota de Mil Palacio a la esquina para Doniel Marshall. La pide Jalen Rose. Mil Palacio delante de Eric Snow. Le ofrece el bloqueo a Jalen Rose, que se va rápidamente a la esquina. Mil Palacio intuye el hueco hasta la cocina. Canastón de Mil Palacio. Ese cuerpo compacto, bala de cañón. Sí, sin llegar a los extremos de un Jameer Nelson, porque este es más alto, bastante más alto. Bueno, bastante no, pero en proporción a lo poco alto que es Jameer Nelson. Pinta de profesor. Si te dicen que su papel lo va a hacer Denzel Washington, te lo crees. Perfectamente, perfectamente. Tiro libre adicional para Mil Palacio. Había sido jugador de los Cavaliers, las franquicias a las que vieron al baloncestista de Belice en sus filas. Y el checo pues subiendo el balón, pero un poco más. Sí, tampoco era para lo que estaba más dotado. No, a priori un francotirador. Claro, no era un base, sí, pero tirador no metedor, ¿no? Como digo yo. Porque le costaba hacer buenos porcentajes. Papshaw, que lo ha pasado mal en la primera parte frente a un LeBron James que no ha fallado casi nada. En esta segunda, bueno, está cumpliendo un mejor papel a la hora de limitar la producción de LeBron James. De momento. Pues está claro que el último en tocar ha sido Papshaw en esa jugada. Así que seguirá el ataque para Cleveland Cavaliers. 0 puntos, un rosco, el consagrado a la defensa. Ahí está LeBron James.
Por el centro. ¡Oh! El que pueda que me pare. Cogió la pista de despegue y se comió el aro de Toronto Raptors. ¡Qué bárbaro! Partido, ¿no? Sí. Una auténtica barbaridad. Pobre Show. Personal de Traylor. Sí. Y pobre de Robert Traylor, que como todo el mundo recuerda, falleció hace pocos años. Le falló el corazón a un jugador que todavía seguía en activo, jugando fuera de Estados Unidos. Vaya jugada. Que siempre tuvo ese sobrepeso. Y que poseía una calidad increíble. Lo que pasa es que, claro, el físico no le permitía plasmar plenamente esa calidad. Mira, Eric Williams allí detrás, vestido de paisano, y el otro Williams con chándal. Aaron Williams, el pivo zurdo de los Nets, que fue 2 veces subcampeón con la franquicia de New Jersey como tercer hombre interior en la rotación. LeBron defendido por Papshow. 80-82, gana Toronto Raptors. Se acaba la posesión, acelera LeBron, se libera de la defensa. Bueno, cómo le cayó por detrás Papshow, que va persiguiendo cual perro de presa, pero arrollando a menudo a LeBron James, como en esta ocasión. Estará picado Papshow después de este mate de LeBron James. Y tiros libres para LeBron, que está en 42 puntos. Anotando. ¿Se ha fallado un tiro libre o ninguno LeBron James en este partido? 44 en su cuenta particular, que sirven para tener el marcador empatado 82. Ya es su mejor marca. Los 44 puntos ya era su mejor marca anotadora para LeBron James. Y todavía 7 minutos 40 por delante. Falta sobre Jalen Rose de Tractor Traylor. Y lanzará Jalen Rose, que está siendo el gran anotador del equipo de Toronto en este partido. Bien secundado por Donald Marshall desde el banquillo, que lleva 5 triples. Sumó los 2 puntos, dio 1 en 1. Jalen Rose, 82-84. Jerry Wells dirigiendo el ataque de Cleveland Cavaliers. Punto de perder, pierde, le robó la cartera a Jalen Rose, pase atrás, el rectificado de Mil Palacio. Al final aparece Donald Marshall como trailer a recoger la basura. Este era un error de Paul Silas. El checo no era un hombre para subir el balón, tiene un bote alto, él es lento. Claramente un escolta, ¿no? Mira, está ahí Jalen Rose todo el rato, claro, extra motivado, porque sabe que se la puede quitar. Claro, oliendo la sangre en un tris de robarle en cada ocasión. Pues a por él fueron, expresamente para traerse desde Boston. Falló Lucius Harris. Falta de Robert Traylor. Algún visionario que habría los despachos de Cleveland entonces. Va a entrar Pavlovic. Vamos a ver qué quinteto utiliza Paul Silas, porque hay 2 hombres susceptibles de ser cambiados: Jerry Wells y Robert Traylor. Obviously, unless of course the Raptors continue to give him the easier paths to the basket, he's going to have to make an effort to get them involved down the stretch. Tiros libres para Chris Bosh, consiguiendo sumar. He just hasn't had enough shots, and again, I don't want to jump on that simply because I don't know exactly how his back is feeling right now. Los dos para un Chris Bosh, al que no le estamos viendo hacer un buen partido.
Ahí esa línea de fondo. Snow sacando para Ilgauskas. Desde el tiro libre se queda muy corto. Está en un momento ahora malo el equipo de Cleveland Cavaliers. Balón abierto para Donna y el Marshall al hierro. El rebote lo toca Matt Bonner. Bola extra para Increíble. Toronto. Ojo, Jalen Rose. Hierro. Rebote para LeBron. Quiere correr LeBron James. Sus compañeros caen por el camino. Nadie le puede seguir. Lucius Harris. Gooden. Atacando a Donnie el Marshall. Esconde la pelota bien. Saca el contacto y la falta personal. Habrá tiros libres para él. Al que no estamos viendo es a Mark Cook, ¿verdad? Que formaba parte de la plantilla de Toronto. Que hasta hace muy poco le estábamos viendo en el baloncesto FIBA. Sí. Gente que no vamos a ver en este partido, pero que formaba parte de la plantilla, por ejemplo. En Toronto Raptors, una elección altísima en el draft que se criticó infinito en la época, la del brasileño Rafael Araújo. Creo que es un número 6, número 7. Sí, fue una barbaridad del elegirlo draft. tan arriba. Un patinazo descomunal. Tuvieron que reaccionar y traer otros hombres grandes como Jerome Moiso, que jugó partidos esta temporada. Sí, el francés que se formó en la Universidad del Sur de California. Sí, señor, con Toronto Raptors. Y poco más destacable de lo que no hayamos visto en este partido, aparte de los Williams, tanto Eric como Aaron, que sí que acabaron teniendo sus minutos Sí, en la temporada, no como hoy. sí, he dicho yo en la Universidad del Sur de California, no, en UCLA. Moiso fue en UCLA. Mientras que en Cleveland, gente como Desagana Diop, que hasta hace bien poquito también ha estado en activo. El senegalés. Estaba entonces en su tercera campaña. Jerome Moiso también estuvo en Cleveland esta misma temporada. O Dajuan Wagner, aquel anotador. Sí, el hijo de Milt Wagner se llamaba, aquel es de los Lakers. No lo sé. Sí, sí, que era un base secundario de los Lakers en la época del Showtime, totalmente secundario. ¡Wow! ¡Qué pase para la finalización de LeBron James! Wagner hijo salió de los Memphis, de los Tigers de Memphis, de la Universidad de Memphis, y lo que pasa es que luego ha tenido serios problemas de salud desde muy joven, Sí. que realmente mandaron al traste su carrera. Operaciones constantes. Pero él y Desagana Diop llegaron a la vez, más o menos, a la franquicia de Cleveland. Y ninguno de los dos, Desagana Diop sí que ha hecho una carrera, pero bueno, una carrera como especialista. Yo lo recuerdo sobre todo con Eric Dampier, formando aquella pareja en Dallas, pareja, digamos que o el uno o el Se otro. complementaban, Es sí. decir, entre los dos hacían un único center, pero con muchas limitaciones, ¿no? Todavía era menos ofensivo Desagana. Sí. Creo que estuvo en los Mavericks de la final de 2006, la que pierden contra Miami. Eso es. 4 arriba Toronto, menos de 5 minutos para el final. Cleveland Cavaliers poniendo toda su ofensiva en manos de quién va a ser, de LeBron James, al que intentan no dejar ni recibir. De momento lo consigue la defensa de Toronto Raptors. Ahí está LeBron, la tiene, se la dan solo con 4 segundos en el reloj de posesión. Salto atrás, canastón ¡Qué barbaridad! de LeBron James. Absolutamente imparable LeBron, 48 puntos para él. A 2 otra vez los Cavaliers. Rafael Alston buscando dentro a Jalen Rose, emparejado con Eric Snow. Tiene mucha ventaja Jalen Rose, lo intentan, le quiere llevar al poste. No, finalmente el fade de Wade. ¡Wow! Pues ahí está, el alter ego de LeBron James en este último cuarto se llama Jalen Rose. Qué facilidad para el 1 contra 1. Sí.
intercambiando golpe por golpe. Finge el lanzamiento a Ira Newell. ¿Dónde va Ira Newell? Ha podido pitar perfectamente la falta en ataque. Y se la han pitado al final. Bueno, te confirmo que el padre de Joan Wagner era... ¿De Joan o de Juan? Porque nunca he tenido claro cómo se pronunciaba la J. Era Milt Wagner, el exjugador de los Lakers, que salió de Louisville, de los Cardinals, elegido en la segunda ronda del draft por Dallas. Y que, bueno, la verdad es que los Lakers estuvo una sola temporada. Luego la mayor parte de su andadura fue en el baloncesto europeo, en París, en el Hapoel de Tel Aviv, en el Bayer Leverkusen, en varios equipos franceses. Y es un hombre que luego acabó integrado en el staff técnico de la Universidad de Memphis. Que todo encaja, ¿no? Con lo del hijo saliendo también de los Tigers. 20 puntos para Daniel Marshall y 9 rebotes. Partidazo de Marshall. Mira tu concurso cómo va. Cavaliers, puntos de banquillo, 1. Siguen ahí, ¿no? Siguen en 1. Así no había manera de que LeBron tuviera armas suficientes para aspirar al anillo. Bueno, esta temporada ni de lejos, ¿no? Eso ya lo has contado tú, que no lograron meterse a última hora ni siquiera en playoff. Esa plaza final le correspondió a los New Jersey Nets y acabarían pues en la división central, cuartos los Cavs, exactamente la misma posición que ocupó Toronto al término de la temporada regular en su división, en el Atlántico. Otro rebote ofensivo de Daniel Marshall que está siendo fundamental. Bueno, él y Jalen Rose la clave para que pueda ganar este partido Toronto. 22 puntos, 10 rebotes. Lleva Daniel Marshall. 3 minutos para el final. El partido aún sigue en el alero. Toronto manda, pero solo por 5. La tiene Rafer Alston. Se la ponen rápidamente en la mano de Jalen Rose con ganas. La finta sobre Ira Newell. El lanzamiento que no entra. Rebote importantísimo. Otro para Daniel Marshall. Otro canastón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué partidazo! La primera parte cosió a triples a Cleveland. En esta segunda, rebote ofensivo y canasta debajo del aro. 7 de ventaja para Toronto Raptors. No me extraña, David, que se enamoraran de él los Cavaliers después de este partido. Sí. LeBron, tiro muy forzado. Le da exactamente igual. El balón acaba dentro. Llega a los 50, Ramón. Totalmente encogido en el aire, suspendido como un funámbulo en el aire y utilizando la tabla. Qué buena manera de llegar a los 50. Sí. Rose quiere atacar a Ira Newell. Tiro forzadísimo con la zurda. Le da exactamente igual. ¡Puah! Vaya canasta. Viendo en este partido el aro como una piscina. ¡Qué canastones! Eric Snow tratando de indicar una jugada. Es Matt Bonner quien defiende cara a cara a LeBron James. Ante las vueltas que da la vida. Ramón, triple de LeBron. ¡Bingo! Sí, ahí habían cambiado y no llegó el otro defensor a puntear el lanzamiento a tiempo. Ya era el récord de la franquicia de Cleveland Cavaliers. Nadie en la historia de este equipo había metido tantos puntos como LeBron. Hoy 53 lleva LeBron James. Sí. Matt Bonner, vaya penetración de Bonner. Recupera la posesión el cohete rojo. Bola extra para los Raptors. El público enloquecido. LeBron lleva ya 5 triples en el partido. Jalen Rose buscándole una y otra vez en el último cuarto. Otro tiro brutal, el zurdo de los Raptors. 95-101. Jalen Rose. Además, todo canastas en 1 contra 1. Él mismo creándose el lanzamiento en dribbling. Buah. Qué recital de juego de calle está dando Jalen Rose en el último cuarto. 30 puntazos, 12 en el último cuarto. LeBron lleva 11. No, LeBron lleva 15 en el último cuarto. 16 en el primero, 13 en el segundo, 9 en el tercero. De momento lleva 15 y algo más le queda en la chistera a LeBron James. Vamos a ver si sirve para que su equipo se lleve este partido. Sí. Necesita casi un milagro
de LeBron Cleveland. Ahí está LeBron James sacando para Drew Gooden, el triple de Gooden al hierro. Rebote importantísimo, lo gana Cleveland. LeBron finta lanzamiento triple, no sabe qué hacer, se quiere ir de Morris Peterson, busca el bloqueo de Drew Gooden, continúa montando con la izquierda, defendido por Daniel Marshall, el triple desde su casa. ¡Bingo! Para LeBron, 56 puntos LeBron James, sexto triple en el partido para él y su equipo se coloca a 3. Hacía falta un milagro y ya está LeBron aquí. Alargando el ataque, Rafael Alston. Sale Jalen Rose, quiere recibir. Alston no se la da, prefiere atacar él por encima de Ilgauskas. Skip to my Lou. Muy valiente, muy valiente. Madre mía, qué canastón. Sí, sí, porque se había quedado con él al cambiar el bloqueo. Era Newbold, que era el defensor de Jalen Rose, y le desafió. Ahora LeBron no acabó de querer jugársela, se fue al suelo, perdió la pelota. Y la victoria que se va a quedar en Toronto. Pobre LeBron, con el partido que ha hecho, ahora comete esta pérdida. Nadie se lo va a echar en cara, evidentemente. Imposible echárselo en cara. 56 puntos para LeBron James. Ahí se le va el pie un poco. Protesta. Y llega a la puntilla. Continúan las protestas de LeBron James. Casi sin sudar, LeBron James ha metido 56 puntos, Ramón. No está sudando el tío. 98-105. Qué explosión de LeBron James. Qué manera de meter canastas de todos los colores. Quizá menos anotación en la pintura de lo que estamos acostumbrados a verle ahora. Sí, sí, sí. Bueno, es que fueron 12 intentos de 3 a lo largo del partido. Eso se le ve muy poco. Sí, casi nunca. Yo creo que hace temporadas enteras que no tira 12 triples LeBron. En el mismo partido es rarísimo. Y además hay que pensar que en los últimos años, aunque él ha sido jugando como 3 en su equipo, ya en ocasiones, y todo siguiendo el modelo de hace 2 temporadas de la sección estadounidense, los Juegos de Londres, pues muy a menudo ha sido el 4 del equipo. Sí, sí, sí. En la práctica. Alterna constantemente las posiciones de 1, 2, 3 y 4. Sí, porque cuando juega Shane Battier junto a Chris Bosh, ¿quién es el 3 y quién es el 4? ¿Shane Battier o LeBron? No es LeBron. De facto creemos que es LeBron, ¿no? Yo creo que las posiciones por poderío físico, por minutos, donde más actúa él, yo creo que es de base y de ala pivot. A día de hoy. Curioso, ¿no? Sí. Esa es la sonrisa de un jugón que ha ganado el partido con esa última penetración. Aunque queríamos recordar este 20 de marzo del año 2005, no por el cabreo que lleva ese señor, sino por lo que había conseguido hasta que se cabreó porque perdió un balón. Por lo positivo. 56 puntos. LeBron James, 18 de 36 en el tiro, 6 de 12 en triples, 14 de 15 tiros libres. Además también tuvo tiempo para coger 10 rebotes, dar 5 asistencias y robar 2 balones. Otro triple a la desesperada de LeBron James, que no entra. 56 puntos para LeBron James. Está a ver venir de dónde viene. Los 12 triples, los 12 intentos, era contando. Ahí están, culminando. Se acabó el partido. Hasta otra. Hasta luego.